Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente acá con gozo en el Señor. En esta continuación del estudio bíblico correspondiente a través de esta transmisión en vivo en esta red social y plataforma digital, que nuestro anhelo es que sea de bendición. Lo importante y lo primordial del estudio de la palabra, para que podamos ir conociendo. Así, al mismo tiempo, vamos a crecer y madurar en la fe a través del estudio a profundidad de la palabra de Dios, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, en la continuación de este estudio bíblico, vamos a poner en primer lugar este lugar y allí donde quiera que se encuentren, y este tiempo en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, para que tome el control de los mismos y que esta palabra sea de bendición. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes allí donde quiera que te encuentres y vamos a poner, reiteramos nuevamente, este lugar allí donde quiera que te encuentres y este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Gracias por este privilegio que nos das. Hoy nos acercamos a ti, Padre, para que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo que lo vamos a dedicar a recibir de ti tu palabra, para que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe a través del estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Y que así nuestra fe sea aumentada, sea estable. Además, con las armas espirituales complementarias que tú nos das. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús, que hoy esta palabra, Señor, sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Maestro de Nazaret, Señor Jesús, te pedimos que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento. Que esta palabra, Señor, sea revelada por el Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%, y que toques el corazón de aquel o de aquella que no te conoce y que hoy también no es casualidad que va a escuchar este estudio. Tú le tocarás su corazón, tú sembrarás esa semilla que es tu palabra, para que dé fruto en el tiempo tuyo, Señor. Te pido con todo nuestro corazón, Señor, que seas tú quien tome el control total de este lugar y que todo espíritu inmundo, todo estorbo, todo obstáculo, todo muro, toda muralla que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, usa mis labios, porque nosotros solamente somos un vaso útil en las manos de Dios. Que esta palabra sea revelada por ti, Espíritu Santo, para que se haga viva en nosotros y que cada día los que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, la pongamos por obra primero y luego la enseñemos y la proclamemos, para que muchos que están en oscuridad también te conozcan, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este gozo, por este privilegio que nos das.
Gracias, Señor, porque la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración es para ti, Señor Jesús. Eres para ti, mi Señor y Salvador, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el sol de justicia, el gran yo soy, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Maestro de Nazaret, nos ponemos en tus manos y que hoy, Señor, aprendamos de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, de los versículos 14 al 21, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos, que es nuestro anhelo y deseo que hoy, cuando los vayamos explicando esta palabra, será de bendición para todos. Amén. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 al 21. Dice: primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, vamos a continuar este estudio. En el anterior, pues ya habíamos estudiado a la luz de la palabra cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban ahí reunidos en el aposento alto. El asombro de aquellos que escuchaban hablar en idiomas de otras naciones, lo increíble por medio de lo que el Señor estaba realizando en los apóstoles y los que estaban reunidos. Hoy, como reiteramos en la continuación del estudio bíblico, nos habla acá en el versículo 14 de este capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Nos habla del apóstol Pedro. Nosotros sabemos quién fue el apóstol Pedro, un varón que fue usado mucho por el Señor, tanto cuando se da el inicio de la iglesia primitiva como en el transcurso de los años en que el apóstol Pedro, en su labor apostólica, le sirvió al Señor. Y por lo tanto nos habla que el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, acá ya estaban reunidos los 12 apóstoles, y el liderazgo que empezó a ejercer el apóstol Pedro. Acá en la palabra de Dios ya lo hemos mencionado, pero es bueno nuevamente recordarlo, que la palabra del Señor nos dice que el apóstol Pedro, juntamente con el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, hermano de Juan, eran columnas de la iglesia
y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, complementados con la labor que todos los siervos y las siervas de todos los hermanos y hermanas que ya se habían empezado a añadir en los inicios de la iglesia primitiva. Entonces el apóstol Pablo empieza con su primer discurso. Lo importante, lo hemos dicho siempre y lo mencionamos en el anterior estudio, el estar reunidos, el estar en coinonía. Si hay algo muy lindo, muy importante, es el congregarnos, porque a través del congregarnos en el lugar en donde el Señor nos ha llevado para que nos alimentemos, para que le sirvamos, para que en alabanza, en adoración y nuestro aprendizaje de las cosas de Dios estemos. Eso es muy importante y aquí nos damos cuenta. Dice que estaban reunidos. Quiero que me acompañe rápidamente porque hoy vamos también a leer varios versículos para que lo entendamos muy bien, porque es un estudio bíblico y por lo tanto acerca del estar reunidos, o sea, de una asamblea. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 31, nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo número 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo número 7, nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el apóstol Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos rápidamente a Primera de Corintios, en el capítulo número 11, versículo 33. La palabra del Señor nos dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces vemos cómo es importante el estar reunidos, el estar congregados, porque así estamos unidos, estamos en un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en el lugar, en la función que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y nos dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Se encontraban varios judíos allí en la ciudad de Jerusalén. Y nos habla también: esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Esto que sea notorio es el dar testimonio. Y nos damos cuenta lo que siempre, y vamos a reiterarlo, cuando un siervo, una sierva de Dios está lleno del Espíritu Santo, es algo hermoso, porque lo hemos dicho, que la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da poder para poder servirle al Señor, para ser luz para los demás. El apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y quiero que me acompañes acerca de esto. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, aquí nos vamos a guiar en el capítulo número 4, en el versículo número... Sí, así es, Hechos de los Apóstoles, en el
capítulo 4, versículo 20. Así es, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí se está dando testimonio. Y cuando se da testimonio es porque la llenura del Espíritu Santo está en nosotros. Aquí también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 15, dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto no lo estaba haciendo en sí el apóstol Pedro, sino que era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que lo mencionamos, la llenura del Espíritu Santo nos da poder. El Señor Jesucristo, cuando Él sanaba, era porque el poder del Espíritu Santo, Él era lleno del Espíritu Santo, y por eso Él desarrolló a plenitud la labor que vino a hacer acá por nosotros. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y por lo tanto, Él estaba ya siendo luz para los demás. En el versículo número 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Quiero que me pongas atención a esto que hoy vamos a mencionar, porque es a la luz de la palabra de Dios cuando nos habla que aquellos que estaban ahí reunidos, que eran incrédulos, decían que los apóstoles y los demás, cuando estaban hablando en otros idiomas, pensaron que estaban borrachos, que estaban ebrios. Nosotros sabemos que lo contrario a lo ebrio es sobrio, y por lo tanto acá nos damos cuenta que los apóstoles y los que estaban ahí reunidos y que habían sido llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas en otros idiomas, nos damos cuenta que estaban sobrios. Y si estaban, como ellos decían, ebrios, pero estaban ebrios de Jesucristo, estaban llenos de algo muy importante, de algo que nosotros también hoy en día debemos de anhelar, pedirle al Señor. Y mira, amado hermano y amada hermana en Jesucristo, cuando hay vino celestial en nuestras vidas es algo maravilloso. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me pongas atención, porque es muy necesario. Aquí nos habla la palabra del Señor y nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta. Siempre lo hemos dicho, la presunción. Aquellos estaban pensando, suponiendo que aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo estaban ebrios. Y acá nuevamente lo mencionamos y quiero que me pongas, por eso te reitero y perdóname si soy reiterativo, valga la redundancia, pero es muy necesario. Nos damos cuenta de la llenura espiritual a través del Espíritu Santo que nos da poder. Quiero que me acompañe rápidamente en San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo número 1, nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algo hermoso, algo maravilloso. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de vino en este versículo,
vino, lógicamente aquel que embriaga, pero acá estamos hablando de un vino que, si bien es cierto, en algún momento nos puede embriagar, pero es de algo espiritual, de algo hermoso que no tiene comparación. Nosotros nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, acerca de lo que representa el vino celestial, porque recordemos que el vino celestial es una metáfora que simboliza el Espíritu Santo o el poder de Dios derramado en los creyentes. Representa la unción. Recordemos el milagro que realizó Jesús en las bodas de Caná de Galilea, y nos damos cuenta que esto es cuando Dios transforma la vida de cada uno de los que hoy somos hijos y las que son hijas de Dios, porque nos da el vino celestial. Y te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, porque como esto es espiritual, a manera de testimonio, en un retiro hace varios años que el Señor nos permitió estar, vimos en el servicio final, cuando el hermano, el siervo, estaba predicando, fue lleno del Espíritu Santo, y él hizo un llamado para que los que estábamos reunidos allí recibiésemos el vino celestial, y en forma simbólica él tomó sus manos con un tinaco, como nosotros le llamamos acá, y espiritualmente derramó el vino celestial para los que estábamos ahí. Y miren, eso fue algo maravilloso, fue algo lindo, una experiencia única e inolvidable. Mirábamos a los hermanos, a las hermanas en Jesucristo, llenas. El vino celestial se derramó en esa oportunidad, y hoy ese mismo vino celestial está en nuestras vidas si nosotros damos todo lo mejor para recibirlo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta también, en el caso del vino celestial, que también se relaciona con lo que es la danza y la alabanza a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Espíritu Santo guía a los creyentes a expresar su gozo, su agradecimiento a Dios a través de esta forma de alabar a Dios, a través de ya sea con himnos, con cantos, con coros, con alabanzas. Y por lo tanto, recordemos también que el vino simboliza la sangre preciosa que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, derramó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y también nos damos cuenta acá que nos habla que en ese momento que se estaba dando esto, era muy temprano, y que por lo tanto no era normal, como lo dice acá, en la hora tercera del día, que estos hombres hubieran estado ebrios, o sea, borrachos. No, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo se había puesto en ellos. Habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, y era la hora tercera del día, o sea, lo que en aquel tiempo, las 9 horas, o sea, las 9 de la mañana. Entonces, nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Nos habla
del cumplimiento de la profecía, lo cual está escrito allá en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Ahí, en ese momento, se estaba dando el cumplimiento de la profecía. Y en el versículo número 17 nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Miren qué palabra de Dios. Lo reiteramos, en el libro del profeta Joel se había anunciado esto, y nos habla acá que en los postreros días. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que el tiempo siempre transcurre. En lo que es el tiempo de Dios no hay límites, y por lo tanto nosotros sabemos que cada día no importa. Nosotros sabemos que el tiempo es el tiempo de Dios. Y cuando dice acá en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 17, y en los postreros días, ¿esto qué significa? Esto significa el futuro. Y quiero que me acompañes rápidamente a 2 de Timoteo, en el capítulo número 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También en 2 de San Pedro, en el capítulo número 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esto se estaba cumpliendo en ese momento, acá en el aposento alto. Hoy, también esta promesa que estaban recibiendo de parte de Dios, los apóstoles y los que estaban reunidos y que tuvieron ese privilegio de recibir el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, hoy está vigente. ¿Y por qué decimos esto? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el tiempo de gracia de Dios está vigente. Dios está hablando a la humanidad por muchos medios para que en aquel día no haya ningún pretexto cuando nos presentemos ante Él y nos pidan cuentas. Nadie, absolutamente nadie, va a poder justificarse y decir: nunca oí, nunca escuché, nunca me hablaste, nunca me dijeron. Dios está hablando hoy, tanto a los que perseveramos y luchamos por hacerlo en la fe, para que cada día nos afirmemos, que le pidamos al Señor fuerzas para seguir adelante, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Mas sin embargo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo que no podemos hacer nosotros por nuestra naturaleza humana, el Señor de la gracia sí lo hace con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos estamos dando cuenta de que el Espíritu prometido, el Espíritu Santo, el Consolador, y que la llenura del Espíritu Santo nos da poder, como lo hemos reiterado. Y habla algo muy importante cuando nos dice: jóvenes y jovencitas, hermanas en Jesucristo. Hoy en día hay muchos jóvenes y muchas jovencitas, hermanos y hermanas en Jesucristo, que a pesar de su juventud, a pesar de su corta edad física, son siervos y siervas de Dios. Ellos tienen un privilegio que también a ellos, aquí lo dice la palabra, que ellos iban a profetizar. Y quiero que me pongas atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Quiero que pongas atención a lo siguiente porque es muy importante. Nosotros sabemos que el don de profecía y también el ministerio profético, si bien es cierto, están relacionados, pero tienen diferentes funciones. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me pongas atención.
El don de profecía es una capacidad individual, un carisma que el Espíritu Santo le da a quien lo recibe, y es para transmitir mensajes de Dios a la comunidad, mientras que el don ministerial, o sea, el ministerio apostólico, que es a través del Señor Jesucristo que lo recibimos, es una vocación y un llamado para servir al Señor y a los demás por añadidura, con una función y con un servicio más amplio que el de aquel o de aquella que tiene el don de profecía. El don de profecía y su propósito es la edificación, consolación y la exhortación de los creyentes, así como revelar la voluntad de Dios y su propósito para el futuro, y se aplica cuando muchas veces se manifiesta en la predicación, en la revelación, la enseñanza y la interpretación de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que el ministerio profético es un llamado del Señor Jesucristo que hace a nuestras vidas para que nosotros vamos a ejercer un liderazgo de servicio con una mayor responsabilidad y alcance que el don de profecía. El propósito de servirle a Dios, de transmitir su mensaje a la gente, liderar o guiar a otros en la búsqueda de la verdad y la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay una diferencia clave, lo volvemos a reiterar. El don de profecía es individual, mientras que el don ministerial profético es de mayor responsabilidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque también es de mayor alcance. ¿Por qué? Porque recordemos que en el ministerio profético se maneja mucho, si bien es cierto la profecía, son de eventos pasados, futuros, pero dentro de la profecía está lo que todos conocemos como escatología. La escatología, todos sabemos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, que son los eventos futuros que habla la palabra de Dios. Muchos ya se están empezando a cumplir, pero más que todo la escatología, principalmente ya en los días antes de la gran tribulación y también en el transcurso de la gran tribulación, principalmente lo escrito en los libros de Daniel y Apocalipsis, que ya hablan de eventos, hablan de juicios que vendrán sobre la tierra y que todo ello se reúne en lo que nosotros conocemos como escatología, o sea, de los eventos futuros. Y como reiteramos, ya estos, parte de la escatología, ya se está viviendo en estos días. Entonces, vemos entonces que el don de profecía es muy importante, ya que sirve para profetizar. Entonces, ¿por qué hemos dicho esto y nos hemos extendido un poco en esto? ¿Por qué es necesario? Porque lo volvemos a reiterar. En un estudio bíblico es muy primordial ahondar el tema, porque de eso se trata. En un mensaje pastoral o en un mensaje de sustento, pues lógicamente no se toca tanto profundamente un versículo en sí, sino que se resume. Acá, pues como es un estudio bíblico, pues siempre nosotros tratamos, bajo la guía del Espíritu Santo, de ser lo más explícitos para que en sí
el cometido del estudio bíblico pues sea de bendición. Entonces nos damos cuenta acá a la luz de la palabra, como lo dice el profetizar. Y cuando dice verán visiones, nosotros sabemos que dentro de lo que el Señor nos concede muchas veces es el tener visión espiritual, o sea, nuestros ojos espirituales. El Señor muchas veces nos concede el privilegio de ver visiones de toda especie, ya sea visiones celestiales, visiones terrenales, que son de bendición, pero también el Señor nos permite muchas veces, principalmente cuando hay guerra espiritual, de que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca sea espiritual para pelear la batalla. Nuestros ojos, cuando son espirituales, el Señor nos permite tener visión espiritual. Y esto es lo que habla acá este versículo. Visiones. O sea, nuestros ojos son espirituales. Y cuando dice ancianos y ancianas, o sea, hermanos y hermanas en Jesucristo, siempre lo hemos dicho, que cuando se habla de ancianos, por lo regular, nosotros manejamos terrenalmente el concepto que son ya personas de la tercera edad o aún más de ello. Pero recordemos que los ancianos hoy en día en la iglesia no necesariamente tienen que ser de la tercera edad, por decir algo, sino que puede ser una persona, ya sea un hombre o una, principalmente un hombre que no sea tan grande en edad. Puede ser hasta un joven de unos 20 años, a manera de ejemplo, y ya puede ser considerado un anciano en una congregación por el testimonio, por su crecimiento y por sus frutos. Entonces, nos damos cuenta que dice que vuestros ancianos soñarán sueños. Siempre lo hemos dicho, que hay sueños de Dios, hay sueños que no son de Dios, hay sueños que son normales, hay sueños que muchas veces nosotros, de tanto estar pensando en algo o en alguien, soñamos eso. Pero también hay sueños del alma, sueños del espíritu y sueños que son del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Porque muchas veces el enemigo ataca a un hijo o a una hija de Dios por medio de sueños. Unas veces para intentar destruir, otras para confundir, otras para posesión demoníaca de las personas y por muchas cosas. Entonces acá nos habla de que los ancianos y ancianas iban a soñar sueños. Y aquí se refiere en primer lugar sueños que son de Dios, de toda clase de aspectos. Entonces, nos habla de sueños espirituales, específicamente, y de revelaciones. Dice la Biblia que Dios habla de varias maneras. En el libro de Job habla de visiones y de sueños. Recordemos que también lo dijimos, que hay sueños de Dios en los cuales el Señor da a conocer, incluso a través de los sueños, a alguien que tiene el ministerio profético, o sea, un profeta, le da a conocer, ya sea un mensaje para un hermano o una hermana en Jesucristo, o incluso para alguna inconversa, o para un grupo de personas, ya sea creyentes o no creyentes. Entonces, esto hoy en día hay muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo que tienen ese don que el Señor a través de sueños les habla. Hay otros hermanos y hermanas en Jesucristo que tienen el don de interpretar sueños. A manera de testimonio, el Señor me ha concedido el privilegio de tener sueños con revelaciones de Él, tanto para mi persona como para otras personas.
Y muchas veces el Señor me ha dado que vaya y dé una palabra para algún hermano o una hermana en Jesucristo, o incluso inconversos, para honra y gloria del Señor. Entonces, en el versículo 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Nos habla de siervos y siervas de Dios. Nosotros sabemos que un siervo o una sierva de Dios es aquel y aquella que le sirve al Señor de todo corazón, lleno del Espíritu Santo, que muchas veces el Señor nos pone a cada uno en el lugar en donde nos ha puesto. A cada uno le da diferentes dones, talentos, ministerio igual. Pero como somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con diferente función, pero estamos en un mismo sentir en Jesucristo. Entonces, acá nos habla siervos y siervas de Dios. Nos habla de dones y privilegios especiales. Lo hemos estado aquí en estos versículos y en el anterior estudio que tuvimos también. Se relaciona en cuanto a esto que estamos mencionando de los dones y privilegios espirituales especiales que el Señor nos concede a nosotros. Y nos habla del Espíritu Santo. Y cuando dice y profetizarán, nuevamente lo mencionamos, lo que es profetizar, tanto el don de profecía como el ministerio profético. Y quiero que me acompañes, pero antes de ello te quiero decir, aquí nos habla de inspiración y el valor primordial de quien profetiza. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios en el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo número 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y también nos habla aquí mismo en el capítulo 12, versículo número 10 de Primera de Corintios, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y también quiero que me pongas atención para que no haya ninguna controversia o duda acerca del don ministerial de profecía, o sea, el que es o la que es profeta. En Efesios capítulo 4, en el versículo 10 y 11, vamos a leer el 10 y el 11, dice: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra, amado hermano y amada hermana, qué lindo, cómo el Señor estaba obrando en ese momento. En el versículo número 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Quiero que pongamos atención también a lo siguiente. En cuanto a las señales en el cielo y en la tierra, nos habla de las maravillas de Dios. Sangre, fuego y vapor de humo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice aquí la palabra. Nosotros sabemos que en esto, para que lo entendamos bien, cuando dice y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sabemos que hay dones
del Espíritu Santo. Hay dones ministeriales que lo concede Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en cuanto habla aquí maravillas de Dios, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, son las operaciones del Padre. Amado hermano, amada hermana, tú ya lo conoces, pero siempre es bueno reiterarlo porque es muy importante. Las operaciones del Padre, todos nos sabemos dones o energemas. Los dones o carismas son capacidades, habilidades que Dios nos otorga a los creyentes, como la profecía, la enseñanza, etcétera, para la edificación de la iglesia. Energemas es la energía o poder de Dios que se manifiesta a través de estos dones. Los energemas son la fuente o la potencia divina que impulsa y hace posible el ejercicio de los demás dones. Entonces, yo quiero que me pongas atención, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, acerca de maravillas. Ya lo dijimos, las maravillas, esto es en el ramo o en la rama, por decirlo mejor, de los milagros, del poder, la eficiencia, de la fuerza, de la eficacia, de la potestad y de la potencia. Aquí, dentro de las maravillas de Dios, se encuentran las sanidades, y a manera de referencia, esto en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 5, versículo 14, y en San Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29, nos habla de ello. Nos habla también de lo que es de las resurrecciones. En el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 4, versículo 32 al 35, en San Juan 11:41 y en Hechos de los Apóstoles 29, nos habla abundantemente de las resurrecciones que han sido efectuadas en personas. Y esto entra en lo que son las maravillas. Y también están las señales, lo cual indica o significa signo, indicación, el mostrar la autoridad divina, la marca y lo sobrenatural en cosas materiales o en el universo. A manera de ejemplo, en las etapas, en el caminar, cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, nos habla de protección cuando van rumbo a Canaán. Y nos damos cuenta que el desierto es una simbología de lo que es el perfeccionamiento en la fe. Lo que es Canaán nos enseña la madurez adquirida en la batalla. También recordemos lo que está escrito en Éxodo capítulo 7, versículo 12, acerca de las 10 plagas en Egipto. Lo que es el granizo, la sangre, las ranas, las tinieblas, los piojos, las moscas, el ganado, los primogénitos, las úlceras y las langostas. Lo que es el desierto, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Nos habla también en el capítulo número 13, versículo 21 del libro de Efesios, de la columna, nube de fuego y del mar rojo.
Y nos damos cuenta que el cruzar el río Jordán es figura del bautismo del Espíritu Santo, ya que cuando el pueblo de Israel también cruza el Mar Rojo es una figura del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban saliendo de la esclavitud de Egipto y al ya terminar de pasar por el Mar Rojo, ellos estaban entrando ya a una nueva vida, ya buscando Canaán. Entonces nos damos cuenta que si hay algo muy importante de todo ello, que es muy importante, cualquiera dirá se está saliendo el tema, no, es muy importante porque entra en lo que habla este versículo. Entonces nosotros nos damos cuenta que si hay algo muy importante acá, es que el Señor nos está hablando. Y es que definitivamente, amado hermano, amada hermana, que aquí nos habla también de los prodigios. Los prodigios es, por ejemplo, cuando anuncia un suceso extraño, el asombro, la evidencia, el poder de Dios que anuncia acontecimientos. A manera de referencia, en el primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 17, en el versículo 1, nos habla de detener la lluvia. Ese es un prodigio, el cual fue realizado por Dios a través del profeta Elías, cuando él ora. El prolongar el día, el detener el sol y la luna, que hizo Dios, lo que habla en Josué en el capítulo 10, versículo 12, y el regresar 10 grados atrás, la sombra en el reloj de sol, lo que habla Isaías capítulo 38, versículo 8, cuando el rey Ezequías le pidió al profeta Isaías que le dijera a Dios que le diera una señal de que lo que el profeta Isaías le había llevado de promesa que él iba a vivir, que eso el rey Ezequías le pidió una señal para que se cumpliera. Entonces nos damos cuenta también en lo que es de los prodigios, la estrella de Belén, lo que habla a San Mateo capítulo 2, versículo 2. Y nos habla también en cuanto de esto, de la sangre, el fuego y el vapor de humo. Estos describen señales de juicio, poder divino y la presencia de Dios. ¿Y por qué decimos esto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga? La sangre, nosotros sabemos bíblicamente que se relaciona con el juicio y la muerte, a menudo asociada con la ira de Dios. Además, recordemos del sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, realizó en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el fuego nosotros sabemos que simboliza el poder y la presencia de Dios, asociado con la purificación y también con lo que es el juicio y castigo divino muchas veces. Ahora, en cuanto a lo que es relacionado al vapor de humo, yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que en lo que es el vapor de humo, a la luz de la palabra, simboliza varios conceptos, pero no necesariamente lo que es la radiación o contaminación nuclear, porque muchos han tomado esto que dice vapor de humo por lo que es la radiación y la contaminación nuclear, o en lo que es, digamos, toda la contaminación del medio ambiente. En parte sí, pero bíblicamente es lo más importante. ¿Y por qué decimos esto? Porque aunque la radiación y la contaminación nuclear causan efectos nocivos en la Tierra y por ende a la humanidad, y que esto incluye liberación de humo, la interpretación bíblica del vapor de humo es simbólica y menos literal. ¿Y por qué decimos esto? Porque en algunos casos el humo
simboliza lo que es el castigo divino, el exilio o la muerte. Pero también recordemos que el humo del incienso que sube a la presencia de Dios son las oraciones de los santos. Así lo dice la palabra de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que el humo también simboliza la presencia de Dios. Habla de esto Éxodo capítulo número 19, versículo 18. También nos damos cuenta que el vapor de humo se relaciona con la purificación y limpieza. ¿Y por qué decimos esto? Porque en algunos casos el humo puede representar purificación y limpieza, como en el ritual que se hacía en el Antiguo Testamento. Y quiero que pongamos atención a lo siguiente. Desde el punto de vista científico, lo que es el vapor de humo, el aerosol del humo genera altas temperaturas en procesos térmicos complejos, o sea, lo que nosotros conocemos la combustión de los mismos, y contiene gran cantidad de componentes. El vapor, la parte que hace el vapor es el aerosol de vapor que genera bajas temperaturas, o sea, es lo contrario. O sea, lo que nosotros conocemos como la evaporación, y contiene una cantidad muy baja de componentes. Entonces, nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que todo esto tiene una relación. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que son señales proféticas. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo 20 nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Notemos que a pesar que aquí ya se está anunciando de un evento profético, de un evento, de un juicio divino, también se nos está dando una promesa de parte de Dios, una promesa de salvación. Dios es amor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y siempre cuando hay un anuncio de juicio de Dios, siempre también va acompañado muchas veces ese mensaje de juicio de Dios, de una promesa de misericordia, de gracia de Dios. Y hoy está vigente. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo 20 que acabamos de leer nos habla de las señales proféticas. Nos habla eclipse de sol y eclipse de luna. Quiero que me pongas muchísima atención a esto. Quiero que me acompañes rápidamente aquí mismo en la palabra de Dios en cuanto a las señales proféticas, rápidamente, porque queremos aprovechar al máximo el tiempo. En San Mateo, en el capítulo 24, versículo 29, nos habla y nos dice: la venida del Hijo del Hombre, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En San Marcos capítulo 13 versículo 24, la palabra del Señor nos dice rápidamente acá en San Marcos capítulo número 13 versículo 24. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y en San Lucas 21:25, quiero que me acompañe rápidamente, amado hermano. San Lucas 21:25 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí ya nos está hablando de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea que va a haber un complemento acerca del mar. Entonces yo quiero que me pongas atención a esto, porque aquí
nos habla que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Quiero que me pongas atención. Aquí vamos a rápidamente por el tiempo. Un aspecto muy importante. Nos habla de eclipse de sol y eclipse de luna. Un eclipse de sol. Este fenómeno hace que una parte de la Tierra experimente oscuridad, parcial o total, durante el día, dependiendo del tipo que sea este eclipse solar. El proceso o alineamiento. La luna debe estar alineada entre el sol y la Tierra. Como otro punto, bloqueo de luz. La luna bloquea total o parcialmente la luz solar que llega a la Tierra. También la proyección de la sombra. La luna proyecta una sombra sobre la Tierra, que puede ser una sombra total, que se le conoce como umbra, o sombra parcial, o sea, penumbra. Y esto causa efecto en la Tierra. ¿Y por qué lo decimos? Porque en la zona de la sombra total se da un eclipse total, donde el día se convierte en noche. En la penumbra es un eclipse parcial, donde la luz solar es reducida. Hay también diferentes tipos de eclipses solares. Cuando hay un eclipse total, este es, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que la luna cubre por completo el sol. Cuando oscuridad total en la zona de la sombra. También hay un eclipse solar parcial. ¿Este qué es? Que la luna cubre solamente una parte del sol, causando una reducción de luz solar. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que también dentro de todo esto que estamos hoy hablando, que hay eclipses de sol que se le conocen como anular, el cual es cuando, por ejemplo, la luna está a una distancia mayor que la Tierra de lo normal, por lo que su tamaño es, en apariencia, ser menor que el sol. Esto da que la luna, que no cubre por completo el sol, lo cual se ve un anillo de luz alrededor de la luna. Los eclipses solares son muy pocos frecuentes, porque la órbita de la luna no está bien alineada con la órbita de la Tierra alrededor del sol. Entonces, esto hace que la luna generalmente vaya a pasar encima o debajo del sol, en lugar de esto, directamente en la línea entre el sol y la Tierra. Ahora, en lo que son los eclipses de luna, todos lo sabemos y no hace falta pues que lo expliquemos tanto, pues lo vamos a explicar. El eclipse de luna, nosotros sabemos que un eclipse lunar, como se le conoce también, es cuando sucede cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, bloqueando la luz solar que está llegando a la luna. Esto hace que se proyecte la sombra sobre la Tierra, sobre la luna, y se ve oscura, rojiza. ¿Y por qué o cómo se da esto? ¿Cómo
digamos, ¿cómo se puede dar esto? Bueno, la Tierra debe estar alineada con el Sol y la Luna en una línea recta para que ocurra un eclipse lunar. También está lo que nosotros conocemos como efecto. La Luna puede parecer opaca o en algún caso se ve color rojizo intenso debido a la disposición de la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre. Si nosotros nos estamos dando cuenta en todo esto que estamos explicando y que es muy importante porque esto nos da la pauta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que el Señor nos está enseñando. Es que no es lo que en algún momento alguien pueda decir, ese está hablando cosas incoherentes. No, estas son datos que nosotros sabemos que son verídicos y que también están escritos acá en la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, muchas cosas de todas las ramas de las ciencias que existen en la tierra están aquí en la Biblia. Los tipos de eclipses lunares. Sabemos que hay eclipses lunares totales cuando la luna se sumerge completamente con la sombra de la Tierra. Parcial, solo una parte de la luna se sumerge en la sombra de la Tierra. Penumbral, o sea, la luna pasa a través de la parte más clara de la sombra de la Tierra. Duración, un eclipse lunar total puede durar hasta 1 hora 47 minutos. Visibilidad. Los eclipses lunares son visibles desde cualquier lugar de la Tierra donde la luna esté por encima del horizonte. Mira, todo esto es muy importante conocer, porque si bien es cierto, son fenómenos atmosféricos que lo que son los meteorólogos, pero principalmente los físicos, los que estudian la astronomía, están bien empapados de estos temas. Pero nosotros sabemos que quien tiene el control total de todo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de todo lo visible e invisible, de todo lo que tiene aliento de vida, lo que es energía y materia, es nuestro Dios, nuestro Señor. Él tiene el control total de ello. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto hoy te digo, amado hermano, amada hermana, aquí nos dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor, yo te digo, hay muchas interpretaciones de esto. El día del Señor, esperanza de esperar la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, la parucía, y todo ojo le verá. El tiempo de intervención divina en la historia de la humanidad, en la que Dios cumplirá sus promesas y juzgará el mal. Es el periodo que comienza con el rapto o arrebatamiento de la iglesia y culmina, como lo reiteramos, con la parucía, o sea, la segunda venida visible de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá a pelear contra el anticristo y todos los ejércitos de maldad, y vendrá a gobernar la tierra 1000 años, lo que conocemos el milenio, y después dar paso a la eternidad. Nosotros nos damos cuenta también que el día del Señor también muchos lo relacionan con la gran tribulación,
Nosotros conocemos que en la gran tribulación también se le conoce como la semana 70 de Daniel, el tiempo de angustia para Jacob, 7 años que serán nefastos para la humanidad, principalmente la segunda mitad de ese periodo que será de juicio sobre la tierra, y que no deseamos que ningún ser humano lo pasara, pero que lamentablemente, debido al pecado, la desobediencia y la maldad extrema del hombre y de la mujer, muchos pasarán ese momento en donde, por eso lo dice, tiempo de angustia para Jacob, sea para el pueblo de Israel. Sufrirá una tremenda persecución, mas sin embargo, el Señor es fiel y no va a permitir su destrucción. En el versículo 21, como lo decíamos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, todo esto de las señales que habla la palabra del Señor acá, todo esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes hoy en día, todo esto se está cumpliendo en nuestras vidas. Muchos hermanos, muchas hermanas en Jesucristo, hoy el Señor los ha llenado del Espíritu Santo, los ha puesto en los lugares en donde Él considera, en donde vamos a dar fruto, en donde nos vamos a desempeñar. Muchos jóvenes, jovencitas, que profetizan o que son profetas, muchos ancianos y ancianas, tanto como líderes de la iglesia, como en edad física, soñando, teniendo revelaciones, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, los sueños, las señales, los eclipses y todo esto, la sangre, el fuego, el vapor de humo. Hoy en día, mira lo que dice este versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo hoy está vigente. El llamado divino, aquel o aquella que no conoce de Dios, para que se arrepienta de sus pecados, de dejar esa vida sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, para llegar a la luz admirable de Jesucristo. Las promesas divinas, que todo aquel que se acerca a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará Dios. Porque la palabra del Señor lo dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí nos damos cuenta de la gracia y misericordia de Dios que hoy está vigente. Hoy cualquier persona, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas. Él es justo y no admite cohecho. Desde América, Europa, Asia, África, Oceanía, desde el polo norte, polo sur, oriente y occidente de cada pueblo, tribu, lengua y nación. La gracia, la misericordia de Dios está ahí para quien la quiera tomar, y es gratis. No se paga con absolutamente nada material ni terrenal. Es solamente el corazón que pide el Señor, que reconozcamos que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y el pecado de Adán. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre en la misma. Y por eso
Dice la palabra que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya, gloria a Dios. La salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy el Señor nos habla. Sabemos que no es fácil servirle a Dios. Sabemos que como seres humanos somos seres imperfectos, que tenemos defectos, pero también tenemos cualidades y virtudes, debilidades, fortalezas espirituales, terrenales, físicas. Pero el Señor toma el control de nuestras vidas cuando nosotros de corazón dejamos que Él lo haga. Es que Dios es amor. Él no fuerza a nadie. Él está constante. Él está ahí. Dice que Él da gracia a los humildes y que aquel que se acerca a Él con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará. Mira qué ejemplo más hermoso, el de la reina Esther. Sabemos el relato, cómo ella se preparó, cómo ayunó junto con sus doncellas, con los judíos, con Mardoqueo, para cuando ella entró en el palacio del rey Asuero, o Jerjes I, como se le conoce también, ella encontró gracia ante el rey, a pesar que ella sabía que si ella no encontraba gracia, la muerte le esperaba, mas sin embargo no. La reina Esther encontró en primer lugar gracia ante Dios. Dios permitió que ella encontrara gracia ante el rey Asuero, o Jerjes I. Y sabemos la historia, la enseñanza, la bendición. Hoy en día, mira cómo el Señor a ti, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, a través de todos estos eventos proféticos y que hoy se están cumpliendo, y a ti, amigo y amiga, aquí lo dice en el último versículo, mira, Dios no hace nada por casualidad. Esto no es suerte, esto no es a la aventura o coincidencia, no. El Señor nos está hablando a todos, a nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, para que nos afirmemos, para que nos fortalezcamos más en Él, para que la responsabilidad que nosotros tenemos sea fuerte y que sea para agradarle a Él en primer lugar y para cumplir de corazón el mandato que Él nos ha dado de ser luz para los demás. Lo que está escrito también en San Marcos 16:15, la gran comisión. Y a ti, hoy el Señor te habla, porque a través de todos estos eventos, del derramamiento del Espíritu Santo, del don de lenguas, del profetizar, de los sueños, de las señales, una palabra de esperanza, de misericordia, de gracia, para que abras tu corazón y hoy te acerques a la cruz, que le pidas perdón a Dios por tus pecados, por tu vida de desobediencia o rebeldía, que reconozcas que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya pagó la deuda de pecado por ti, por mí y por toda la humanidad. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias. Hoy, con todo nuestro corazón, Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy has hablado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un estudio bíblico en el cual tú te has manifestado. Gracias, Señor, porque hoy esa palabra ha quedado escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra, para que demos fruto al 100%. Gracias, Señor, porque hoy ha sido una enseñanza profunda de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto que hoy nos has enseñado, hay algo hermoso, hay algo lindo, el vino celestial. Oh Espíritu Santo, hoy
Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, recibe en el nombre de Jesús el vino celestial. Ese vino que fluye en nuestro interior y que se da a conocer a través del testimonio que nosotros demos, de los frutos que demos. Ese vino celestial que nos embriaga, pero nos embriaga de gozo, de regocijo en ti, Señor. Gracias, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Recibe doble porción del vino celestial, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce, que esta palabra, Señor, haya quedado escrita en su corazón, que muy pronto también te conozcan y que lleguen a tus pies, Señor. Espíritu Santo, empieza a preparar ese camino para que cuando Cristo llegue a esas vidas, encuentre un corazón dispuesto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy nos hemos gozado, hoy nos hemos deleitado en la palabra. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a nuestro Dios. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y los hombres. A ti, Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo poder pagarte tu gracia y misericordia. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de este servidor, hermano en Jesucristo, amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Hoy no hay palabras, de verdad nos hemos gozado, y que esta palabra sea de bendición, y no importa las pruebas, las tribulaciones, las angustias, no importa, estamos acá para seguir adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo y reciban el vino celestial que viene de lo alto. Amén, amén y amén.